Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos al archivo de Teralin. En esta primera edición de lo que se presenta y se presume como un mes que va a ser muy intenso. Las cosas como son. Empieza el October. 31 días, 31 reseñas que nos van a llevar por un conglomerado, por un grupazo de cómics autoconclusivos, con principio y con fin, con historias, espero que la mayoría, la inmensa mayoría, historias buenas, historias potentes, historias que dejen pozo, que nos resulten entretenidas y que muchas de ellas me las habéis recomendado vosotros. Así que nada, no solamente es una recomendación de 34 historias que creo que pueden ser muy jugosas, sino que además es una manera de demostraros que vuestras opiniones me importan, que siempre me importan porque he adquirido muchas copias de muchos cómics que vosotros mismos habéis dicho que tengo que leer sí o sí. Y nada, como muestra un botón, no voy a perderme en presentaciones en estos vídeos, quiero ir directo al grano, tocadita y al pie, que es como tienen que ser estas cosas, para centrarnos enseguida en la historia que vamos a tratar. Y como por algún sitio hay que empezar, vamos a empezar por este Sangre Bárbara de El Torres, Joe Bocardo y Manoli Martínez. Un pedazo de cómic, un pedazo de historia que enseguida vamos a pasar a la mesa para verlo, que forma parte de una trilogía, forma parte de un compendio de 3 tomos dedicados a la figura, a la obra, más que a la figura de Robert E. Howard, famoso creador de personajes como Solomon Kane o como Conan, ¿no? En este caso, este Sangre Bárbara pues trata precisamente de este personaje del Cimerio. Así que vamos a pasar a la mesa y vamos a hablar un poquito de él, os voy a contar lo que me ha parecido y veáis a ver cómo está ese dibujo y tal, y vosotros mismos tenéis que juzgarlo. Bueno, pues aquí tenemos este Sangre Bárbara dentro de esta trilogía de Howard, que se compone en su segunda parte por El Puritano, que es la versión de Solomon Kane, también personaje creado por Howard. Y no hay aún un tercer elemento, falta un tercer tomo, que supongo que con el tiempo pues saldrá. Bueno, esto lo publica la editorial Carras, muy bien editado, en un tamaño, no llega a ser comic book, es un poquitín más pequeño que el comic book. Y nada, bueno, tiene unas guardas preciosas, como podéis ver. Voy a bajar un pelín la luz de aquí para que no se nos sature la imagen. Vamos a dejarlo así, yo creo que mucho mejor. Entonces, ¿qué nos encontramos aquí? Bueno, nos encontramos con un guión del Torres basado en Conan, en el lore de Conan, en el vastísimo lore de Conan, con un guión del Torres excepcional, bajo mi punto de vista, con un dibujo de Joe Bocardo, con el que hizo también Fantasmagoria, esa gran obra, y que enseguida nos mete aquí en harina, viendo esta pedazo de página de presentación. La verdad que he tenido la sensación leyendo este cómic, bueno, empezamos con dibujo, ¿no? El color es de Manoli Martínez, que también me parece que está a la altura. Empezamos primero con la típica frase que aparece en todas las historias de Conan al principio, ¿no? Esta de saber, oh príncipe, que entre los años en que los océanos engulleron a Atlantis y sus resplandecientes ciudades y el fulgor de los hijos de Arjas y todas estas cosas, ¿no? Que aparecen siempre al principio de las historias de Conan y que tanto molan, ¿no? Leerlas. Y luego ya enseguida entramos en harina, en una especie de batalla, con esta historia que se plantea, por no reventarla demasiado. Esta historia se plantea narrada en lo que fue el pasado y lo que es el presente, pero en la misma línea temporal. Me explico. Estamos contando la historia, o en este caso el Torres cuenta de una manera muy hábil, me parece muy eficaz. Se nota que el Torres está súper cómodo contando esto porque lo cuenta muy bien y lo desgrana todo muy bien, muy tranquilamente. Contando cómo está el mundo, cómo está Cimeria hoy en día con el hijo de Conan, con Conan hijo, y un Conan padre que ya es Conan rey, que ya es un hombre mayor, que ya sigue siendo Conan, pero que representa a lo viejo frente a lo nuevo, representa la brutalidad frente a la ilustración, representa ese cambio generacional que viene a hacer las cosas un poco mejor, que si bien la idea del padre no era mala, pero el hijo viene a hacerla de otra manera, ¿no? Entonces, un poco el planteamiento es ese. Con todo y con eso, como podéis ver aquí, nos encontramos con un hijo totalmente brutal, que elige tener el pelo corto en vez de ese pelazo, ¿no? Elige leer libros en vez de andar dándole puñetazos a los camellos, porque todo el mundo lo entienda, y elige más esa versión, el utilizar un poquito más la cabeza y un poquito menos la fuerza, ¿no? Ser más estratega. Eso es lo que plantea en contraposición a esa postura del Conan de toda la vida, del Conan viejo, de lo que se representa la vieja escuela.
Creo que ese tema de la transición, del cambio generacional, me parece que se aborda de una manera exquisita en esta obra. O sea, se aborda de una manera perfecta. El dibujo acompaña a un nivel superlativo, el color también, y el único pero, por poner un pero, que puede hacer es, como podéis ver, la imagen está, esto es mate, pero está mate de más. Es como si le faltara una pequeña capa no de brillo en la hoja, sino de brillo en el color. Le falta un pelín, ese toquecito en el cual los negros se vean más negros y los colores se vean un poquito más vivos, que quizá a lo mejor era el objeto era sacarlo así, pero eso me ha parecido que desluce un pelín la obra por querer decir que tiene algo que desluce, porque por lo demás, ya digo, es una delicia. Me parece que tenemos, como siempre digo, tenemos un problema de complejo en este país gigantesco, porque yo creo que si esto te lo hace ya no un primer espada, sino un segundo espada, un tercer espada de americano, me parece que este cómic se hubiera recomendado por activa y por pasiva, se hubiera sacado en 54 ediciones, y sin embargo, como es del Torres, pues claro, al fin y al cabo es producto nacional, y me parece que esto está a un nivel que se ve pocas veces, que se ve muy pocas veces en la narrativa de cómics en nuestro tiempo, y el dibujo exactamente igual, y el color, en la distribución de las páginas, todo, yo creo que es muy redondo. En una historia violenta, intensa, que no te deja respirar, que te lleva de la mano hasta su inevitable final, que te lo ves venir, pero aún así el final sigue siendo algo delicioso, porque sigue siendo es una lección de vida. Creo que todo el cómic, toda la obra, es una lección de vida, es una lección súper interesante de que si bien tenemos que cambiar cosas del pasado, el pasado es el pasado y nos ha traído a donde estamos hoy en día, ¿no? Y hay que cambiar cosas, pero hay que respetarlo, ¿no? Es un poquito, creo que el mensaje que yo sustraigo de esta historia, que me parece que ya es mucho sustraer. Y por lo demás, un entretenimiento impecable al que creo que le doy sin ningún tipo de pudor 4 kakis y medio, porque se lo merece de todas. Y dudo mucho que pueda haber, creo que una historia, no creo que pudiera haber escogido un mejor cómic para empezar estas 31 reseñas que este Sangre Bárbara del Torres, de Joe Bucardo y de Manoli Martínez, editado por Carras. Y tú sabes de sobra que cuando empieces a ver estas reseñas, lo único que te va a dar es ansia viva, te va a dar toda la ansia del mundo, porque creo que a cada título mejor, seguro que hay alguno que flojea, seguro que hay alguno que a lo mejor roza los 3 kakis o los 2,5 probablemente, pero creo que el nivel en general, con todo lo que me habéis estado contando, con toda la lista que hemos hecho, que por cierto la tenéis en descripción y demás, va a estar muy bien. Va a ser un ejercicio muy divertido de hacer y un camino muy entretenido de recorrer con todos vosotros. Así que nada, ya sabéis, darme vuestra opinión, qué os parece si lo habéis leído, y si no, pues haceros con una copia volando. Y nada, comeros las verduras, portaros bien, y yo me marcho ya porque he quedado. Mañana otra reseña. Adiós.